entender esta clase. Bueno, voy a empezar a compartir. Una cosita, el video de ayer de partes blandas, no sé qué está pasando y, y está subido todo, pero no deja verlo. Así que en la tarde lo vamos a tratar de resolver y nada, eso, y avisamos cualquier cosa. Fran, yo lo pedí y lo pude ver. O sea, Aaron lo volvió a subir y ya se puede ver. Buenísimo entonces, bueno, ya está entonces eso. Bueno, ¿están viendo mi pantalla? Sí, sí. Bueno, vamos a hablar de un montón de cosas hoy. Patología endocrina. Vamos a hablar de tiroides, paratiroides, glándula suprarrenal, hipófisis y un par de cositas más. Entonces vamos a hablar de patología inflamatoria de tiroides. Primero, bueno, recuerden, la tiroides está a nivel de la tráquea, bueno, no importa. Vamos a hablar de patología inflamatoria. Vamos a tener la inflamación de la glándula tiroides, la cual puede ser por causa infecciosa, y esta puede ser aguda o crónica, ¿sí? En la crónica piensen en etiología de bacterias o hongos que den una cronicidad, por ejemplo, tuberculosis o las micosis sistémicas endémicas como paracoxi, coccidiomicosis y histoplasmosis. ¿Es importante esto? No, pero bueno, por las dudas. Tiroiditis de Hashimoto es una tiroiditis linfocitaria crónica que lo deberían saber y lo van a repasar de pato 1 porque esto lo toman bastante, ¿sí? Y después vamos a ver un poco de tiroiditis de Kerbein o tiroiditis subaguda granulomatosa. Esta es importante porque también se toma y después vamos a ver una variable de esta enfermedad. Y luego tenemos la tiroiditis linfocítica subaguda o tiroiditis indolora. Lo más importante acá para ustedes va a ser la tiroiditis de Kerbein, ¿sí? Esta tiroiditis de Kerbein también se llama tiroiditis granulomatosa. Es importante el nombre, ¿sí? Porque lo vamos a ver en la microscopía. Estas tiroiditis se dan más frecuentemente por infecciones respiratorias altas por virus. ¿Qué virus? Bueno, tenemos el virus Coxsackie, el virus paratoiditis, el adenovirus. Bueno, están llegando todos. Entonces, vamos a tener pacientes que tuvieron una infección respiratoria alta, por ejemplo, una faringitis de causa viral, Coxsackie, sarampión, adenovirus, parotiditis, y luego de ese episodio presentan clínica a nivel de la tiroides, es decir, inflamación de la tiroides. Palpamos la tiroides y le va a doler al paciente, ¿sí? Antecedente de cuadro gripal, es importante eso, ¿sí? En la microscopía vamos a ver distintas fases. Una fase inicial, donde vamos a ver folículos alterados por completo y reemplazados por neutrófilos que forman microabscesos. Es decir, ya no están los folículos y está lleno de neutrófilos y abscesos. Luego lo que vamos a ver van a ser infiltrados mononucleares, se llama granulomatosa, recuerden, ¿sí? Células gigantes multinucleadas, que eso es propio de un granuloma. Y en un estadio más avanzado vamos a ver un infiltrado mononuclear con fibrosis. Esto es propio de una inflamación crónica. Entonces vamos a ver el preparado. Miren, ¿qué serían esta célula con muchos núcleos? ¿Una qué? ¿Granuloma? ¿Un granuloma? Una célula Los gigante que me blanca. tuvieron en pato 1, ¿qué es esto? Porque los mato si me llegan a decirlo mal. Ah, yo dije granuloma, pero no sé. No, esta célula con muchos Células núcleos. gigantes, no nucleares. Una célula gigante, Ah, multinucleada, excelente. macrófago, es un macrófago gigante, ¿cómo era? Vos sos Fernanda, ¿no? Sí. Muy mal, Fernanda, la verdad que una decepción. Bueno, digo, célula gigante multinucleada. ¿Y estas células con mucho núcleo y poco citoplasma, a qué corresponde? No, Inflamatorio, de tipo linfocítico.
Muy bien, está lleno de linfocitos. Y estos son folículos remanentes que quedan. Entonces, esta sería la microscopía de una tiroiditis de Kerbein, ¿sí? Muy bien, ¿hasta acá estamos bien con esto? Sí. Bueno, excelente. ¿Y qué va a pasar en cuanto a la clínica de este paciente con tiroiditis de Kerbein? Básicamente va a tener un clínica de hipertiroidismo, va a tener altas la T3 y T4 y baja la TSH. Esto se autolimita luego de 2 meses, ¿sí? Es decir, el paciente tiene todas esas clínicas y a los 2 meses normaliza. Viene un paciente, le dice, tengo tiroiditis de Kerbein, les dice, ¿voy a tener para siempre esto? No, le dicen, tranquilízate que en 2 meses pasa. Recuerden, antecedente de cuadro gripal. Vamos a hablar un poco de tiroiditis de Riedel. Es una tiroiditis infrecuente. Para los chicos que rinden oral, esto no lo sepan, porque esto es de Choice. Y básicamente vamos a ver una fibrosis de la glándula tiroides, y además va a haber fibrosis también en estructuras cervicales. Esto es importante, dato Choice. Fibrosis de la glándula tiroides, está todo reemplazado por fibrosis y un infiltrado mononuclear. Y a la consistencia, cuando palpamos la glándula tiroides, vamos a ver que está dura y puede llegar a confundirse con un carcinoma, porque recuerden que las neoplasias malignas tienen una consistencia duropétrea. Se asocia a fibrosis de otras partes del cuerpo. Por ejemplo, también puede ser a nivel del retroperitoneo. Relacionado a IgG4, dato Choice, de vuelta. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Miren, un infiltrado de tipo mononuclear, son todos linfocitos, y todas estas, este material eosinófilo, todo este entramado que vemos acá, es parte de la fibrosis. Todo esto antes era una glándula tiroides. Tiroiditis de Riedel. Recuerden, entonces, fibrosis de toda la glándula y también de estructuras cervicales. Seguimos. Vamos a hablar un poco de bocio. ¿Qué es el bocio? Básicamente es el aumento del tamaño de la glándula tiroides. Puede ser un bocio tóxico o no tóxico. Tóxico va a ser cuando tenemos altas las hormonas tiroideas y no tóxicos cuando el paciente está eutiroideo. Vamos a tener 2 tipos de bocios en cuanto a su clasificación, donde tenemos el difuso, que a su vez puede ser no tóxico o tóxico, y el nodular. Este nodular puede ser multinodular o un nódulo único, ¿sí? Y el multinodular a su vez puede ser tóxico o no tóxico. Bueno, vamos a hablar ahora entonces del bocio difuso no tóxico, ¿sí? El bocio difuso no tóxico, hay básicamente una afectación difusa de la glándula tiroides y no hay hipertiroidismo, y hay 2 formas, ¿sí? O también se llama bocio simple ¿sí? Hay 2 formas, una forma endémica y una forma esporádica. La forma endémica se relaciona a zonas geográficas con déficit de yodo en la dieta o dieta rica en bociógenos. Los que me tienen los que me tienen en su turno, ¿saben cuál es un bociógeno? ¿Un alimento? O los que lo oyeron. La mandioca. Muy bien. Y uno más. Mandioca y el coliflor, excelente. Alteran la síntesis de las hormonas tiroides, ¿sí? Eso sería el bocio simple endémico. Luego tenemos el bocio simple esporádico, ¿sí? Estos son mujeres jóvenes y se desconoce la causa de este, es esporádico, ¿sí? En cuanto a la microscopía, ¿qué es lo que vamos a ver? En una fase inicial vemos hipertrofia e hiperplasia del epitelio folicular. Piensen, es un bocio, entonces se agranda la glándula tiroides. Luego, hay otra fase de involución coloide. Se acumula básicamente coloide y hay atrofia del epitelio folicular. En cuanto a la evolución, y esto es importante, este bocio simple puede llegar a formar nódulos, ¿sí? Y pónganle, forma un nódulo y a su vez puede formar más nódulos, llegando a dar un bocio multinodular. Entonces vamos a hablar ahora del bocio multinodular. Acá piensen que todos los folículos tiroideos tienen distintas respuestas a los estímulos. Entonces,
En la microscopía podemos llegar a ver folículos más chicos, más grandes, algunos atróficos, puede haber fibrosis. Ahora vamos a hablar de eso. El bocio multinodular puede ser tóxico o no tóxico. Y acá importante en cuanto al tóxico, vamos a hablar de la enfermedad de Plummer, ¿sí? Básicamente la enfermedad de Plummer es un nódulo que digamos que se independizó de los otros nódulos y empieza a secretar hormonas tiroides causando un hipertiroidismo. Ahora lo voy a repetir igual. Y el bocio no tóxico, el paciente está eutiroideo. En cuanto a la clínica, vamos a ver efecto de masa, ¿sí? ¿Qué puede dar a nivel de estructuras cervicales, particularmente a nivel de las venas, si tiene un efecto de masa? La síndrome de la vena cava. Muy bien, síndrome de vena cava superior, excelente. Y el paciente en general va a estar eutiroideo o puede tener un hipertiroidismo subclínico. Y en pocos casos puede tener este síndrome de Plummer, ¿sí? Este síndrome de Plummer, de vuelta, aparece un nódulo autónomo que empieza a generar hormonas tiroides causando un hipertiroidismo. ¿Esto es común? No es común, ¿sí? En cuanto a la morfología, vamos a ver. Zonas de hiperplasia folicular, vean, este folículo está grande. Hay zonas de atrofia folicular, ¿sí? Este folículo está más chico. Hay zonas de fibrosis, sería todo esto. Zonas de hemorragia y de acumulación de coloides, ¿sí? Y también piensen que podemos llegar a tener un infiltrado inflamatorio mononuclear. Entonces, Fran, sí, que dijiste que en la clínica normalmente estaban eutiroides o apenas alterados. ¿Es en el tóxico y en el no tóxico o solo en el no tóxico? perdón, otra vez. Dijiste recién que podían estar eutiroides. Sí, ¿En ambos o solo en el no tóxico? no, en el no tóxico. Piensen que la excepción a la regla es el síndrome de Plummer, que es el bocio tóxico, donde tenemos ese nódulo que es autónomo y empieza a secretar hormonas tiroides. Esta es la excepción a la regla, ¿sí? En general los pacientes están eutiroides o con hipertiroidismo subclínico, es decir, tiene muy pocos síntomas. Eso es lo que quiero decir. Entonces, este paciente, si viene a la consulta, ¿qué van a esperar en cuanto a la clínica? La glándula agrandada de tamaño. Muy bien, ¿qué más? Puede llegar a tener dolor en la palpación. Ok, no, porque eso lo asociaríamos más a un mecanismo inflamatorio. Acá lo que nos va a importar más va a ser el efecto de masa, que es lo principal, por el crecimiento, ¿sí? Puede obstruir toda la vía respiratoria, hacer disfagia. Exacto, sí, puede apretar la tráquea, el esófago, ¿sí? Puede tener disnea el paciente, puede tener disfagia. Muy bien. Y en cuanto a la macroscopía, vean, multinodular, es decir, vemos la glándula tiroides aumentada de tamaño en general y vemos múltiples nódulos, ¿sí? Muy bien, seguimos. Hasta acá estamos bien en cuanto a patología inflamatoria. Igual el bocio no es inflamatorio, pero quedó ahí. ¿Estamos bien? Sí. Ok. Bueno, antes de que se... ¿Está dentro de lo que puede ser hiper o hipotiroidismo o Sí. es de hipo? Ambas. Piensen, por ejemplo, tiroiditis de Hashimoto, en su fase inicial, ¿cómo va a venir el paciente? ¿Con bocio o sin bocio? Pato 1. En su fase inicial. Sí. Comienza con un hipertiroidismo, ¿no? Muy bien, hay un aumento. Piensen que, a ver, ¿cómo puedo decir? Al inicio de la tiroiditis de Hashimoto va a haber una infiltración de células mononucleares que van a causar inflamación. Por ende, si tengo inflamación en una fase inicial y el parénquima, digamos, está más o menos normal, que puede responder a esa inflamación, va a haber un aumento de tamaño de la glándula en respuesta a esa inflamación inicial. Luego, si se cronifica más, va a haber una atrofia. ¿Se entiende eso? Una consulta. El primer estadio puede ser que se llama tirotoxicosis. Sí, 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 sí.
¿Estamos bien? Sí. Muy bien. Recuerden que en tiroiditis de Hashimoto, al inicio tenemos un bocio y luego, en cuanto cronifica, ya no hay más un bocio, sino que hay atrofia de la glándula. Espero que recuerden eso del pato 1. Bueno, voy a buscar... acá tengo el choice. Así no se olvidan. Miren, tenemos una paciente de 50 años que acude a la consulta por un bulto a nivel del lóbulo tiroideo derecho, ¿ok? Presenta dolor a la palpación y refiere haber tenido un episodio gripal en la semana anterior. Ok, hasta acá ¿qué pensamos? Episodio gripal, le duele a la palpación la tiroides. Tiroides De Kern. Muy bien, Kerbein, excelente. Realizamos una punción aspiración con aguja fina. ¿Y cuál va a ser la descripción microscópica de esta enfermedad? A. Células gigantes multinucleadas con infiltrado inflamatorio mononuclear alrededor de folículos dañados. Sí. Podría ser, sí. Podría ser. Vamos por la B. Infiltrado mononuclear con formación de centros germinales y folículos atrofiados. Creo que no hay. Esta, ¿a qué les recuerda esta, la B? Hashimoto. Muy bien, Hashimoto, excelente, excelente. Luego la C. Células gigantes multinucleadas, linfocitos, células epiteloides y material amorfo compatible con calcium. No, ese sería granuloma. Muy bien, ¿y el calcium a qué les recuerda? ¿A qué etiología? Tuberculosis. ¿Tuberculosis o causa de granulomas calcificantes, pato 1? Micosis. Micosis sistémicas endémicas, paracoxi, coxi y histoplasmosis. Excelente, entonces esa no va. La D, numerosos linfocitos, células de Hartle y células foliculares con características benignas. Células de Hartle, ¿a qué les recuerda? Pato 1. Hashimoto. Hashimoto. Entonces la respuesta es la A, ¿ok? ¿Estamos bien? Células gigantes multinucleadas con infiltrado mononuclear alrededor de folículos dañados, como veíamos acá. Células gigantes multinucleadas con infiltrado mononuclear alrededor de folículos dañados. ¿Alguna duda sobre este? Bueno, ninguna. Seguimos, a ver. No sé, mujer de 40 años, tiroides, TSH baja, las hormonas tiroides altas. Una consulta. Me Sí. quedé con duda porque es infiltrado mononuclear, pero el episodio gripal fue reciente. ¿No tenía que tener polimorfos nuclear también? La semana anterior, dice, no. Ah, sí, claro. Claro, ahí le dio tiempo. Bueno, vamos con la siguiente entonces. Mujer de 40 años, glándula tiroides, la palpamos, TSH baja, hormonas tiroides altas. La próxima cita es en 8 semanas con endocrino y cuando lo palpamos, cuando lo palpa endocrino, ya no es palpable esa glándula tiroides y ya no le duele a la paciente. Y vemos que normalizó las hormonas tiroides y la TSH. ¿Cuál de las siguientes enfermedades de la tiroides es más probable en este hallazgo? ¿No Es puede decir, ser la de Hashimoto? a ver, vamos a pensarlo. La paciente, viene la paciente a la consulta y dice que se le agrandó la tiroides y le duele la palpación. ¿Hay qué piensan? ¿En algo inflamatorio o no? Sí, inflamatorio. Sí. Muy bien. Y en ese episodio que nosotros le sacamos sangre, tiene hormonas tiroides altas y TSH baja. Ahí pensamos en qué. ¿Interven? Tóxica. Una patología. Ok, digamos que, ok, pensemos, estuvieron muy bien. Pensemos en un hipertiroidismo, ¿ok? Y luego vuelve a las 8 semanas y todo esto desapareció. Es decir, normalizó las hormonas tiroides y TSH está normal y a la palpación no le duele y tiene tamaño normal la glándula tiroides. Sería Kerbein, porque era la que estaba autolimitada y generaba también dolor tiroideo, ¿no? Muy bien, es la tiroiditis de Kerbein. Excelente, ¿sí? Por ejemplo, ¿el bocio nodular se va a autolimitar tan rápido?
No. Muy bien. ¿La tiroiditis de Hashimoto se autolimita de esa manera? No. ¿Normaliza todos los valores de TSH y T4 y T3? No. ¿Y tiroiditis de Riedel? ¿Qué había ahí? No, porque era fibrosis. Excelente, excelente, muy bien. ¿Se entendió por qué es de Kerbein? Fran, ¿te hago una consulta? Sí. Yo tengo notado que la de Kerbein era como casi la única que generaba dolor tiroideo. Las otras tiroiditis, que son inflamatorias, ¿no te pueden generar dolor o es solo como... No, sí, las otras también te pueden causar dolor. Ah, ok. Bueno, muy bien, seguimos. A ver si esto tiene que ver con lo que estuvimos viendo. A ver, no. Vamos a seguir. Bueno, tiroiditis de Hashimoto, ya vieron, es importante, lo tienen que saber, lo repasan. Enfermedad de Graves, lo repasan. Vamos a hablar 2 palabras de cretinismo. Básicamente es un hipotiroidismo del lactante. Se asocia a la ingesta de poco yodo, ¿sí?, de la madre, o a la anomalía congénita, perdón, a la ingesta de poco yodo del pibe, o del paciente, del pacientito, o anomalía congénita. ¿Alguien me escribió algo? No, Aarón escribió. Ah, muy bien. Sí, les aviso que ya subí las diapos de ocio y partes blandas y eso. Vos, Fran, todo bien, ¿no? Excelente, por ahora. Bueno, cualquier cosa me escribís al WhatsApp, te dejo un ratito y me vuelvo a conectar, ¿dale? Dale. Chao, chicos. Chao. Chao. Bueno, en cuanto a la clínica, el paciente va a tener retraso mental, macroglosia y hernia umbilical. Como acá vemos, ¿sí?, macroglosia, hernia umbilical, retraso mental. Va a haber un déficit materno de hormonas tiroideas, ya sea antes de la tiroideogénesis, es decir, de la formación de la glándula tiroides, y esto, si sucede esto, que tenga déficit la madre de hormonas tiroideas, antes de que se forme a nivel fetal la glándula tiroides, el paciente va a tener retraso mental. Si se da esto después de la formación de la glándula tiroides, el paciente no va a tener retraso mental. Bueno, eso, 2 palabras, no toman mucho de esto, así que eso. Vamos a hablar ahora de patología neoplásica. Este es muy importante, chicos, o sea, si tienen que ir sin saber nada y solamente tienen que saber algo, va a ser de tiroides a la patología neoplásica. Es muy importante. Adenoma folicular, básicamente son masas solitarias, bien definidas, encapsuladas, y es importante lo de la cápsula. No atraviesan la cápsula. Lo repito, no atraviesa la cápsula. Aparece un choice con toda la descripción microscópica y macroscópica de adenoma folicular y dice, atraviesa la cápsula, y ustedes automáticamente descartan adenoma folicular. ¿Se entendió eso, sí? Muy importante eso. Es una neoplasia benigna del epitelio folicular y es el más frecuente de todas las neoplasias a nivel de tiroides. La microscopía. Vamos a tener micro y macrofolículos con coloides, ¿sí?, y las células del epitelio folicular son normales. Es decir, estas células son normales, no hay atipía, no hay hipercromasia, no hay pleomorfismo celular, son normales. Básicamente tenemos un aumento en la cantidad de folículos tiroides. Y acá tenemos la cápsula, la cual no está siendo invadida. Y de manera adyacente tenemos folículos tiroides normales. Importante lo de la cápsula, chicos. Lo voy a repetir 1000 veces. Cápsula intacta. Bueno, en la macroscopía vamos a ver la glándula tiroides aumentada de tamaño, multilobulada, asimétrica. En cuanto a la clínica, puede haber un estado de tirotoxicosis a liberar hormonas independientemente del estímulo de la TSH. Piensen que llega un momento donde tenemos tantos folículos tiroides que empieza a liberar hormonas tiroides causando una tirotoxicosis. Bueno, de vuelta, no atraviesa, no invade cápsula, eso es lo más importante. Estos son datos importantes, choice, que bueno, esto ya es de memoria, chicos, o sea, otra no hay.
Los nódulos tiroideos solitarios tienen más chances de ser neoplásicos que los múltiples. Es decir, si tengo un solo nódulo a nivel de la tiroides, tengo más chance de que sea una neoplasia que si tengo varios nódulos. Luego, los nódulos en pacientes jóvenes tienen más chance de ser neoplásicos que en pacientes mayores. Es decir, en cualquiera de nosotros, si cualquiera de nosotros tenemos un nódulo, tenemos más chances de que sea una neoplasia maligna. ¿Ok? Luego, los nódulos en hombres tienen más chances de ser neoplásicos que en la mujer. Es decir, si yo tengo un nódulo a nivel de la glándula tiroides, es más probable que sea una neoplasia maligna que en el caso, no sé, de Fernanda. El antecedente de radioterapia en la cabeza y cuello aumenta el riesgo de incidencia de cáncer de tiroides. Es decir, por ejemplo, yo trabajo en radiomedicina y no me pongo el equipo de protección y bueno, tengo más chance de tener un cáncer de tiroides. Los nódulos funcionantes captan yodo radioactivo, son los nódulos calientes, recuerden eso. Tienen más chance de ser benignos que malignos. Es decir, los nódulos que captan más yodo difícilmente sean malignos, tienen más chance de ser benignos. Entonces, creo que acá podría ser un buen ejemplo. Yo soy joven, hombre, pónganle que trabajo en radioterapia y tengo un nódulo solitario. Entonces, tengo todas las de perder. Ahora vamos a hablar de carcinoma de tiroides. Muy importante esto, chicos. Muy, muy importante. Es clave esto. Tenemos distintos tipos de carcinoma de tiroides. Primero, el papilar, el folicular, el anaplásico y el medular. Acá siempre guíense por los nombres, ¿sí? El papilar, ¿qué hace? Forma papilas. El folicular, ¿qué forma? Folículos. El anaplásico son células indiferenciadas. Y el medular, después vamos a ver un poquito más del medular. El papilar es el más frecuente de todos. Es el más frecuente de todos, ¿sí? 80-85% de los casos de carcinoma de tiroides es un carcinoma papilar. Sean pacientes de 20 a 50 años, tiene muy buen pronóstico, ¿sí? Dato, se asocia a la exposición a rayos ionizantes. Eso es importante. Y tenemos estos datos choice, de vuelta, los que rinden oral no lo sepan. Tenemos mutaciones en distintos genes, en los cuales tenemos el gen RET y el gen BRAF. El gen BRAF se asocia a mal pronóstico. ¿Por qué mal pronóstico? Porque se vio que los pacientes que tienen un carcinoma papilar de tiroides con mutación del gen BRAF van a tener mayor chance de invasión y metástasis. Entonces recuerden, gen BRAF, mal pronóstico, mayor chance de invasión y metástasis. Luego, en cuanto a la microscopía, vamos a ver papilas, como el nombre lo indica, ramificadas con epitelio cúbico. En el núcleo va a ser importantísimo. Lo más importante que va a tener este carcinoma papilar va a ser el núcleo. Es más, hasta podemos dejar de lado las papilas. Y el Robin dice que si encontramos un carcinoma sin papilas, pero con estas características nucleares, podemos hacer el diagnóstico de carcinoma papilar aún sin las papilas. Entonces, el núcleo. Vamos a tener núcleo con cromatina dispersa. El núcleo lo vamos a ver con aspecto claro o vacío, en vidrio esmerilado. Como los ojos de Anita la huerfanita, les presento a Anita la huerfanita. Es esta chica, es un dibujito de hace 1000 años. Miren los ojos, ¿sí? No tiene pupila, así como el núcleo de las células del carcinoma papilar. ¿Se parecen? ¿Sí? ¿No? ¿Estoy loco? Sí, sí. Parece. Ok, muy bien, recuerden eso, ¿sí? Y después algo más, no solamente eso sobre el núcleo, también hay algo más. ¿Qué hay? Esto ya es, o sea, no lo traten de entender, ¿sí? Esto es dato choice, de vuelta. Los que rinden oral, esto no lo sepan, sí sepan esto lo de cromatina dispersa con ojos de Anita la huerfanita. Vamos a ver. Hendiduras nucleares, surcos
intranucleares, groups se llama, y pseudo-inclusiones nucleares, es decir, quilombo a nivel del núcleo. Y además, que es algo casi, es característico, como el núcleo, tenemos cuerpos de Samoma, que básicamente es una calcificación concéntrica, si recuerdan Gatáfila de cebolla, que podemos ver a nivel de este carcinoma papilar. Para que recuerden, le dejo esta reglita memotécnica. La huerfanita no tiene papi. Anita, la huerfanita, no tiene papi, papi de papilar. Entonces van a recordar que tiene que ver los núcleos de Anita, la huerfanita, con el carcinoma papilar. Y después había otra en inglés que decía algo como que Anita no tiene papi and mama. Mama sería de Samoma, pero bueno, ese se los debo. En cuanto a la clínica, vamos a tener que es asintomático el paciente, va a tener efecto de masa que estuvimos hablando, y esto es importante, ¿sí? Principalmente va a ser metástasis a nivel de los linfáticos cervicales, ¿sí? Es decir, se va a diseminar principalmente por estos linfáticos a nivel cervical. Esto es importante, sí, que lo sepan. Bueno, ¿hasta acá alguna duda con respecto al papilar? No. Bueno, el folicular. El folicular en cuanto a frecuencia, tenemos que va del 5 al 15% en mujeres de 40 a 60 años, y esto va relacionado con zonas con déficit de yodo, ¿sí? Recuerden eso. Entonces, papilar, rayos ionizantes, y folicular, zonas con déficit de yodo. El pronóstico de un carcinoma folicular es de mal pronóstico, y se vio asociada la mutación del gen RAS, PI3K, AKT y PTEN. Esto, de vuelta, los chicos del oral no importa, los chicos del choice sí. En cuanto a la microscopía, de vuelta, el nombre nos ayuda. Vamos a ver folículos pequeños parecidos a la glándula tiroides normal, y vamos a ver células con citoplasma granular, eosinófilo, o la presencia de abundantes mitocondrias. Estos se llaman células de Hartle, ¿sí? Estas son las células de Hartle, ¿sí? Entonces, aparece un choice que no entienden nada y les habla de células con citoplasma eosinófilo granular o células de Hartle, piensan en un folicular. Aparece un choice donde dice que hay múltiples folículos parecidos a la glándula tiroides normal, van a pensar en un folicular. Es más, hasta... Sí. Esas células no son las de tiroiditis de Hashimoto. También, sí. Claro. En ambos puede aparecer. ¿Y cómo se diferencia? O sea, por No, ejemplo, son las en un mismas. choice. En un ¿Se choice, diferencian? sí. Claro, si te dice. Bueno, a ver, en tiroiditis de Hashimoto, ¿cuál es la microscopía de tiroiditis de Hashimoto? ¿Tenemos infiltrado inflamatorio mononuclear? Sí. Ok, en carcinoma folicular, ¿tenemos infiltrado inflamatorio mononuclear? No. Y además puede ser por la cápsula también, que quizás esté invadida en el carcinoma. Excelente, sí, también, sí. Entonces, a ver, yo les digo, aparece esto en el choice, si están muy perdidos. Ahora, si andan bien y saben diferenciar entre un Hashimoto y carcinoma folicular, y tienen todos esos datos de la cápsula, del infiltrado, que en Hashimoto forma folículos linfoides, entonces ahí es imposible errarle. Ahora, si les hablan de una microscopía con folículos que parecen normales, y también hay células de Hartle, y hay invasión de la cápsula, y nada más, no hay folículos linfoides, no hay infiltrado mononuclear, bueno, fija que es un carcinoma folicular. ¿Se entiende eso? Sí. Bueno. Y también otro datito, que este tipo de carcinoma folicular que tiene estas células de Hartle, que no son todas, ¿sí? Se llama variante oncocítica de este carcinoma folicular. En cuanto a la clínica,
va a invadir estructuras cervicales y hace metástasis por vía hemática y también por la cápsula. Bueno, a ver. Yo tenía imágenes, no sé por qué colgué en mostrarle imágenes. Miren, por ejemplo acá. Vean, juguemos así. Esto, les digo, ¿puede ser un adenoma folicular? No, porque está invadiendo la cápsula. Muy bien, la cápsula está siendo invadida, entonces ya está. Con eso descartamos todo. Pero vemos un montón de folículos, tiene un patrón folicular y tenemos invadida la cápsula. Ya nos habla entonces un carcinoma folicular, ¿sí? Muy bien. Miren, acá también invade la cápsula, ¿sí? Eso es lo más importante de este carcinoma folicular. Miren acá el papilar. Vean las células, vean el núcleo, cómo están en vidrio esmerilado, ópticamente negativo. Y también presentan papilas, ¿sí? Recuerden que puede no haber papilas y sí estas formas nucleares, y con eso, simplemente con el núcleo, hacemos el diagnóstico de carcinoma papilar. Luego, vean esto, bien basófilo. Estos serían los cuerpos de Samoma. Bueno, acá más de lo mismo, el patrón papilar, ¿sí? El patrón papilar es básicamente digitiforme. Bueno, seguimos. ¿Verdad? Le hago una Sí. consulta. Dijiste que el carcinoma papilar es el único que se disemina por vía linfática. No, principalmente se disemina por vía linfática. Cervical, ¿no? Dijiste. Sí, 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 sí. Pero linfática cervical, ¿no? Sí, sí, sí. Porque pensalo, que tenés al lado los ganglios linfáticos cervicales. Entonces es muy fácil para el carcinoma papilar de invadir. Y los demás solo por vía sanguínea, ¿cierto? Principalmente, ¿sí? Recuerden eso, ¿sí? Gracias. ¿Estamos bien? Sí, gracias. Ok. Igualmente les aparece invasión cervical linfática. Yo sé que está mal, pero tienen que pensar en un papilar. Bueno, vamos a hablar del anaplásico. Este es raro y acá lo tienen que pensar en hombres. Yo es que aparece con un carcinoma de tiroides. Hombre, piensan en un carcinoma anaplásico. Es raro, ¿sí? Tiene casi el 100% de mortalidad, ¿sí? Lo peor que te puede pasar. Y lo que sucede acá con el carcinoma anaplásico, puede surgir de novo, digamos, espontáneamente, o puede surgir a partir, ya sea de un carcinoma papilar o un carcinoma folicular, ¿sí? Entonces tenemos que el paciente tiene un antecedente de carcinoma diferenciado, ya sea papilar o folicular. Y se va a asociar a la mutación de todos estos genes que estuvimos hablando del papilar, folicular, y además del TP53. Lo más importante acá es hombre, ¿sí? En la microscopía vamos a ver, como el nombre lo indica, células anaplásicas de morfología variable. Pueden ser células gigantes o células fusiformes. Y pueden coexistir con zonas papilares o foliculares. ¿Por qué? Porque, bueno, básicamente si surgen a partir de cualquiera de estos dos, podemos llegar a tener un resabio del origen de este carcinoma anaplásico. Luego, en cuanto a la clínica, invade estructuras cervicales. Básicamente es como que te come el cuello, ¿sí? No solamente a nivel de ganglios puede invadir, también puede invadir a nivel de hueso, a nivel de músculo, ¿sí? Y la metástasis principalmente va a ser a nivel de pulmón. Por ejemplo, llega un paciente hombre con un nódulo a nivel de la glándula tiroides y le hacemos una radiografía en estadios obviamente avanzados, vamos a ver, por ejemplo, una imagen en suelta de globos a nivel del pulmón. Miren, el anaplásico, ¿cómo sería? Vean acá. Vean todas las características de malignidad. Seguramente palpamos esto y va a ser duropétrio. Luego, hay zonas de hemorragia, ¿sí? Y también está invadiendo. Vean cómo comprime lo que sería la tráquea. Y vean esto. Acá no vemos ningún folículo, no vemos nada que se parezca a la glándula tiroides normal.
Es más, vemos células que son distintas entre sí. Esta célula es más grande que, a ver, vamos a usar esta célula. El núcleo es distinto que esta célula o que esta célula. Y vean, esta es una figura mitótica, entonces hablamos de células anaplásicas. ¿Por qué? Porque vemos pleomorfismo celular y pleomorfismo nuclear. Anisocitosis y anisocariosis. ¿Estamos bien con este? Sí. Muy bien. Bueno, ahora vamos a hablar del medular. Acá es importante esto. Deriva de las células parafoliculares o células C, que recuerden que estos eran los que secretaban calcitonina. Entonces vino un paciente, o una paciente, vamos a hablarlo así. Vino una paciente con un nódulo a nivel de la glándula tiroides y con calcitonina alta, vamos a pensar en un carcinoma medular, ¿sí? Este se puede asociar en el 70% de los casos a síndromes que son neoplasias endocrinas múltiples que van a ser el MEN 2A y 2B. Esto es dato choice, de vuelta, ¿sí? Va a aparecer. Y el 70% no está puesto en vano. El 70% se asocia a esto, ¿sí? ¿Esto qué es? ¿Cómo? ¿Qué cosa? ¿El MEN? Lo ves, sí. Ahora lo vamos a hablar, pero es neoplasia endocrina múltiple. Es decir, vamos a ver múltiples neoplasias o patologías a nivel de varios órganos endocrinos. Por ejemplo, a nivel de la glándula tiroides, a nivel de la paratiroides. Ahora vamos a ver varios más. A nivel de la hipófisis. Neoplasia endocrinas múltiples. Y tenemos distintos tipos. Al final vamos a hablar de esto. Bueno, la mutación va a ser en el gen RET. Básicamente acá, como dato, van a ser neoplasias que son múltiples. A ver. Es decir, vamos a ver varios focos neoplásicos a nivel de la glándula tiroides y van a ser bilaterales. Es decir, en ambos lóbulos de la glándula tiroides. En la microscopía vamos a ver células ya sean fusiformes o poligonales. Este es importante, poligonales, que forman nidos. Lo de nidos es importante, trabéculas o folículos. Acá también algo importante es que podemos ver depósito de proteína amiloide, que lo teñimos con ¿qué tinción? El amiloide. Rojo Congo. Rojo Congo. Entonces, ¿recuerdan las células parafoliculares o células C? Para que lo asocien con el medular. C es de calcitonina y C es de Congo, de rojo Congo. ¿Se entiende eso? C de células parafoliculares o células C, C de calcitonina y C de rojo Congo. Y así lo asocian. ¿Estamos? Sí. Muy bien. No, esto no tiene que ver en cuanto a la clínica, pero pueden ser esporádicos o familiares, ¿sí? Bueno. Entonces, Fran, sí. una consulta. Lo que dijiste del MEN 2A, 2B, ¿esos son marcadores o qué No, son? no, no. Bueno, vamos al... Perdón. Me hacen spoilear la clase. Ya después, pero para ubicar un poco más. Bueno, a ver, vamos a ver. Chicos, yo ya desde ahora les voy avisando. Vamos a tener que dividir esta clase en dos, porque es un montón esto. Así que nada, seguramente en mitad de la clase cortamos y después volveremos. Miren, acá. Vamos a hablar de el MEN, o neoplasia endocrina múltiple. El nombre, recuerden, el nombre siempre les dice todo, ¿sí? Van a ser neoplasias en general, vamos a ver un caso de hiperplasia también, que van a ser a nivel de órganos endocrinos, y esto se va a dar de manera, ¿cómo puedo decir? Van a ser múltiples neoplasias endocrinas, ahí está. Es un grupo de enfermedades hereditarias con lesiones proliferativas en varios órganos endocrinos. Podemos ver distintas neoplasias como adenomas, carcinomas y también hiperplasia. Entonces, en órganos endocrinos podemos ver cualquiera de estos. Y tenemos distintos tipos. MEN 1 y MEN 2. El MEN 1 ahora vamos a hablar, y el MEN 2 tenemos una clasificación. MEN 2A
MEN2B y el carcinoma medular de tiroides familiar. Entonces, MEN2A tiene 3 subtipos: MEN2A, MEN2B y carcinoma medular de tiroides. Vamos a hablar ahora del MEN1, neoplasia endocrina múltiple de tipo 1. Es infrecuente, también llamado síndrome de Werner, W-E-R-N-E-R, Werner. Muta el gen, bueno, ahora después, no importa eso les queda a ustedes. Básicamente, este gen, bueno, lo voy a explicar igual. Si muta este gen que es supresor de tumores, se inactiva esa supresión de tumores de modo tal que hay una vía libre para que se produzcan tumores, de modo tal que hay replicación celular. Vemos tumores en la glándula paratiroides, páncreas e hipófisis. MEN1. Tumores en glándulas paratiroides, como vemos acá, hipófisis, ¿y cuál más era? Y páncreas, ahí está. Y páncreas. MEN1. ¿Estamos hasta acá? ¿Se entiende esto? Sí. Y todas estas neoplasias se dan en órganos endocrinos. ¿Sí? Piensen a nivel del páncreas, a nivel del paratiroides y a nivel de la hipófisis. Ahora hablamos de MEN2A o síndrome de CIPO. Muta el gen RET de vuelta, es lo mismo, ¿sí? Acá lo que sucede es que se expresa constitutivamente este receptor RET y hay una hiperfunción, de modo tal que hay replicación celular constante. Vamos a ver, tumores en tiroides, que va a ser un carcinoma medular. Carcinoma medular, ¿a qué les recuerda? ¿A qué letra del abecedario les recuerda? Sí. C, que tiene que ver con Calcitonina Células parapeliculares, calcitonina y rojo con. por depósitos seminales. Pará. Calcitonina, rojo congo, excelente, muy bien. Feocromocitoma, que ahora después lo vamos a ver, que básicamente es una neoplasia a nivel de la médula de la glándula suprarrenal e hiperplasia paratiroidea. Entonces, MEN2A. Vamos a ver. Hiperplasia paratiroidea, feocromocitoma, ¿y cuál era el otro? Siempre me olvido. Y carcinoma medular de tiroides. Y carcinoma medular de tiroides, ¿sí? Ese es MEN2A. Ahora hablamos de MEN2B. De vuelta, otra vez muta el gen RET, pero en otro aminoácido. Pero pasa lo mismo. Se expresa constitutivamente ese receptor de modo tal que hay una replicación celular constante. Se solapa clínicamente con el MEN2A. Entonces, este MEN2B va a tener todos los tumores o hiperplasia que veíamos en MEN2A, pero a su vez se diferencia en que el carcinoma medular de tiroides en el MEN2B es más agresivo que en el MEN2A. Luego, hay ausencia de hiperparatiroidismo primario y hay neuromas o ganglioneuromas y el paciente va a tener un hábito marfanoide. Entonces, MEN2B, vamos a tener a nivel de los nervios neuromas o ganglioneuromas. Entonces, ¿entendió las neoplasias endócrinas múltiples? Y después tenemos la otra variante, que es carcinoma medular de tiroides. ¿Estamos? Una consulta. El MEN2B, con esto que viene solapado, es como que sí o sí sucede primero el MEN2A y después puede progresar a un MEN2B. Puede ser cualquiera de los dos. Ah, ok. Puede ser que surja a partir de un MEN2A o simplemente surja solamente el MEN2B. Pero va a tener todo esto. Las características del MEN2A. ¿Se entiende? Ok. Bueno, me hicieron spoilear el MEN. ¿Qué es hábito marfanoide? El hábito marfanoide es cuando es un paciente alto, con las extremidades alto, delgado, con extremidades, las zonas acras van a ser finas y largas. Por ejemplo, las manos las va a tener, los dedos de las manos la van a tener largos. Ese es el hábito marfanoide. ¿Como Marfan? Sí, porque se parece al síndrome de Marfan. Gracias. Muy bien.
¿Dónde estoy? Ah, estoy acá. ¿Alguna duda hasta acá? No. Bueno, Una consulta, perdón. Estos MEN siempre van a aparecer siempre varios cánceres. Están siempre que tiene uno va a tener los demás que están asociados. sí, si hablamos de MEN, sí. Ah, ok. El nombre lo indica, neoplasias endocrinas múltiples. Ajá. Si no hay múltiples neoplasias, ya no es MEN. Entonces el carcinoma medular va a venir siempre con los demás. Sí, 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 sí. Ah, ok. Dale, gracias. Pero no, No, todos perdón, los carcinomas medulares, chicos. O sea, tenés carcinoma medular, podés tenerlo solo. O sí siempre va a estar asociado al MEN. No, no, a ver, volvemos acá a la... No, el 70% que habías dicho, ¿no? Claro, esto, Claro, por volvamos eso. acá. No, siempre. El 70% de los carcinomas medulares se asocian al MEN. Ujú. ¿Estamos? ¿Sí? Después Sí. los otros no. Ok. Muy bien. Bueno, vamos a hacer choice. Acá habían quedado un par. Uy, este larguísimo. Paren. Quiero alguno con... No, porque tengo que mechar con el contenido de después. Bueno, acá. Paciente de 40 años, le palpamos un nódulo en la tiroides, hacemos punción aspiración con aguja fina y en la citología vemos células foliculares atípicas a especificar y hacemos biopsia. ¿Qué debemos tener en cuenta en la biopsia para realizar un diagnóstico correcto? A. Invasión capsular y vascular. B. Fibrosis. C. Células de Hartle. Y D. Atipía marcada. ¿Qué es lo más importante en una biopsia? La invasión capsular y vascular. Muy bien. Invasión capsular y vascular. Si yo no les hablé del vascular, pero el vascular también es importante. ¿Alguna duda hasta acá? Atipía, ¿por qué no estaría bien? ¿Cuál? ¿Cuál no estaría bien? Atipía marcada. Porque, por ejemplo, ponele que tenés un carcinoma folicular de tiroides, acá, y estos folículos también pueden estar atípicos, ¿sí? O también, yo creo que lo había puesto acá. ¿No les puse? Bueno, en el adenoma folicular pueden haber atipías también. Entonces, ya sea en un carcinoma folicular de tiroides o adenoma folicular, pueden haber atipías. En el adenoma folicular, las atipías son infrecuentes, pero existen. De modo tal que no podemos usar las atipías como parámetros para diferenciar entre una neoplasia benigna como maligna en tiroides. ¿Se entiende eso? Sí, claro. Ok. Fran, perdón que te interrumpa, pero estaba leyendo en el libro, porque me surgió una duda con los del carcinoma medular, y el libro dice que el 70% son esporádicos y que el resto está relacionado al MEN. Sí, puede ser, la verdad que... Ok, dice así, que quede así entonces. Lo Es la anoté mal. página 1099, por si alguien quiere chusmearlo después. Perfecto, entonces queda así. Paren que lo edito esto. Yo por si hay algún chorro o algo, ¿viste? Para no caer en el error. Entonces, los familiares son 30%, ese sería el MEN, y los esporádicos, 70%. Ahí estamos, ¿no? Sí. Muy bien, excelente. Gracias por la corrección. Pero Igual tengo una pregunta. Perdón. Sí, ¿Puedes repetir el tema de la cápsula? En lo que es el adenoma folicular dijimos que entonces no atraviesan cápsula y el carcinoma folicular sí lo hace. sí. No siempre igual el carcinoma folicular. Esto es así, perdón, chicos. A ver, el adenoma folicular nunca atraviesa la cápsula. ¿Estamos? Sí. Ahora, el carcinoma folicular puede o no atravesar la cápsula, pero tenemos otras cosas para hacer el diagnóstico, ¿sí? Sí. Gracias. Muy bien. Ahí está, excelente. Muy bien. ¿Dudas hasta acá?
Gracias por la corrección. Seguimos. En cuanto a adenoma folicular de tiroides, marque la opción correcta. Uy, qué bajón, larguísima. Puede carecer de cápsula fibroconectiva propia y puede ser una lesión proliferativa con alta densidad y células de Hartle. Adenoma. No, incorrecto. Las Incorrecto. células eran del folicular, ¿era? Las de Hartle. Excelente. Folicular, carcinoma folicular y también células de Hartle, podemos pensar en un Hashimoto. Muy bien. B. El adenoma folicular puede tener crecimiento expansivo con infiltración y perforación de la cápsula propia, pero sin embolias. Falso. Falso. Si hay infiltración, pensamos en... Carcinoma.